Bueno, y nuevamente tenemos un nuevo episodio de Explora L. Nosotros vamos lentos o lentas, pero seguras. Y como siempre, la última vez donde estábamos, a ver, es que yo trato de recordar los viajes que hago por el mundo a través del podcast. Ah, sí, la última vez estaba en Andalucía. Y de Andalucía, pues tomo un avión hoy y me voy a Chile, un viaje bastante largo, ¿no? ¿Cierto? Natalia, Así es. nuestra invitada de Sí. hoy. ¿Cómo estás, Natalia? Todo bien, Jennifer, muchas gracias. ¿Y tú qué tal? Bueno, ahorita un poco tras bambalinas estábamos hablando del clima. Aquí ya empieza a llegar por Europa el señales de verano y allí señales de invierno. Sí, 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 yo estoy con frío acá. Bueno, Natalia, profe de L, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Por qué llegaste a este mundo de la enseñanza? Al mundo de la enseñanza. Bueno, yo creo que siempre, pensando así hacia atrás en mi vida, siempre he estado relacionada con el mundo de la enseñanza, incluso en la época que estaba estudiando. Entonces, para mí, a pesar de que en mi familia no, digamos que yo soy la primera generación profesional de mi familia, siempre me gustó mucho aprender. Era muy estudiosa cuando estaba en la escuela y luego en la universidad, pero siempre me di cuenta de que la única forma que yo tenía de consolidar lo que aprendía era explicándoselo a alguien más. Y eso siempre fue desde niña. Entonces, siempre de alguna forma estuve relacionada por mi forma de aprender, con la de enseñar. Y ya luego eso se mezcló con mis ganas de conocer otras culturas y de viajar. Entonces, bueno, enseñar más conocer otras culturas, me cayó como anillo al dedo lo de dedicarme a enseñar español como lengua extranjera, porque hoy en día mantengo contacto con gente de todo el mundo que son mis Ujú. estudiantes. Así que fue un paso natural. O sea, como que la vida te fue mostrando y diciendo, por aquí es, por aquí, siga por acá, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí, ¿Y sí, sí, cuánto sí, tiempo sí. llevas enseñando? ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? Llevo desde 2015, 10 años. Este año voy a cumplir 10 años en noviembre, ya. Online, por lo menos, Ujú. 10 años, sí. O sea que antes enseñabas de manera presencial algo. En realidad, a ver, mi formación académica, yo estudié licenciatura en historia. Bueno, por ahí tuve como un paso por la universidad por física, que es como un poco raro y siempre, pero bueno, Wow. no concluí esa carrera así. Bueno, tengo dobles intereses, siempre por el lado de las humanidades y de las ciencias. Y bueno, pero nunca me dediqué a ninguna de esas dos carreras. Después me dediqué más al mundo, digamos, como de la venta, entre medio a viajar. Entonces tuve como 2 años sabáticos ahí viajando y cuando regresé fue que dije, ok, voy a mezclar estas dos cosas. Me certifiqué y empecé a trabajar como profesora de español online. O sea, yo no he Ujú, pisado institutos ni ningún otro centro educativo dedicado a la enseñanza del mundo L antes. ujú. Bueno, también es una experiencia, ¿no? Porque cuando solamente estás en un mundo, claro, desde el inicio tienes una perspectiva que va creciendo o cambiando un poquito con los años, pero es diferente como, eh, en comparación con profes que han estado primero en la presencial y se han pasado a la online. Vale, vale. Sí, Tú eres sí, de sí. Chile. Chile, Chile, Chile. Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios. Larguito, larguito el país. Óyeme, a propósito, ahora Larguito. me surge una pregunta. En coche, ¿cuánto se demora uno de este a oeste? Mira, ay, no sé, primero que no manejo, no conduzco, así que hoy me pillaste con esa pregunta. De este a oeste, es que de verdad no sé, porque tenemos cordillera por ambos lados, por lo menos sí, no sabría responderte esa pregunta. De norte a sur, yo sé la distancia, pero sabes que nunca me habían preguntado de este a oeste, así Claro, que y además que honestamente es... tendría que preguntarle a Google. No, pero yo no le voy a preguntar a Google. Lo que te voy a preguntar a ti son 10 cosas sobre Chile.
10 cosas que yo no sé, pero que después de este episodio sé que voy a saber. Sé que tú sabes lo que yo no sé. Dicen por ahí. Bien, bueno, espero hacerlo bien, vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, yo he preparado aquí algunas cositas y vamos a preguntar por una tierra que tiembla y no es necesariamente Japón, ¿no? No es necesariamente Sí. Japón, es Chile. ¿Cómo se vive en una tierra en la que tiembla mucho? No sé, ¿recuerdas algún terremoto que hayas vivido, que te haya pillado? Y obviamente, ¿cómo afecta eso a la cultura del país? Cuando no sabes, en cualquier momento voy a estar aquí moviéndome y no es por los tragos de alcohol. Exactamente. Bueno, sí, es verdad que Chile está ubicado en una zona geográfica que, digamos, lo hace propenso a tener temblores, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, distintas cosas. Y en particular el tema de los terremotos, lo que tú me dices, sí, bueno, yo creo que en Chile solemos decir que un chileno que se respete debe tener por lo menos 3 terremotos en el cuerpo. Así que yo, por lo Ok. menos en mi historia de vida, creo que tengo 2 terremotos, el del año 2010, que para mí fue el más fuerte, y hubo uno un poquito menor el año 2015, o sea, fueron con poquita diferencia. El de 2010 sí fue mucho más fuerte, por supuesto. Em, y con respecto a la cultura, tú sabes, en una tierra sísmica, la ingeniería, las ciencias tienen que desarrollarse para, no sé si anticipar, pero por lo menos estar preparada para cuando pase, porque digamos que es un poco inevitable. Entonces, la infraestructura de Chile está bastante bien preparada digamos, no sé si resistir, porque a veces lo inevitable tiene que pasar, pero los edificios están desarrollados para no caerse tan fácilmente si pasan estas cosas. O sea, tienen esto de que ondean cuando hay terremotos. Y sí, el terremoto de 2010 que me preguntas fue el 26 de febrero o el 27 de febrero, me acuerdo súper claro porque el día anterior había sido el cumpleaños de mi hermano Ok. y fue de madrugada, entonces duró como 3 o 4 minutos ahí. Y algo curioso es que yo nunca había vivido un terremoto hasta ese momento, o sea, sí temblores, por supuesto temblores más o menos fuertes. Entonces, cuando me desperté un poquito antes de que empezara a moverse la tierra, yo nunca supe que era un terremoto. O sea, es que esto es súper loco, porque yo desperté y claro, empezó a temblar y más fuerte, y miro por la ventana y veía que como que todo se movía así, así como en un vaivén. Y dije, oye, pero qué está fuerte este temblor. Y ya después, cuando empecé a escuchar que se caían cosas, no se cayeron en la habitación donde dormía, pero sí en el resto de la casa, yo dije, wow, qué fuerte y qué largo. Y ya está. Porque Y después, es que me da vergüenza, pero después seguí durmiendo y dormí toda la noche. Y al día siguiente es que me entero que en realidad, a ver, que no tenía electricidad y que había sido un desastre de magnitud, ¿sabes? Porque, bueno, a pesar de que estamos preparados, sí hubo daños y yo no me enteré hasta que mi mamá me llama por teléfono y me dice, ¿estás bien? Yo sí, ¿qué pasó? No, es que el terremoto. Y yo, fue terremoto. Sí, así que ok, fue un ok. poco así la Bueno, historia. tuviste suerte. Pero bueno, me imagino, es como dices, que las personas están ahí como con eso ahí en algún lugar del subconsciente. Vivo en un país muy sísmico. Y en ese país muy Exacto. sísmico también viven momias, me dijeron por ahí. Algunas momias, Sí, y ¿cierto? no, sí, 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 momias y no cualquier tipo de momias, las momias de chinchorro, que quizás esto no es tan conocido este dato, pero hasta ahora, tú sabes que siempre Ujú. pueden aparecer cosas nuevas, pero hasta ahora son las más antiguas en el mundo. De hecho, más antiguas que las de Egipto. Creo que la más antigua data de unos 7.000 años antes de Cristo, o sea, no es menor. Wow. Y se llaman así momias de Chinchorro por la cultura Chinchorro, que fue una comunidad prehispánica
de ujú, pescadores que habitaban el norte de Chile. O sea, Arica, la ujú, zona que está bien, bien en el extremo norte, también en ujú, zonas de Perú, pero la mayor cantidad de momias han sido encontradas en Chile. Y algo curioso, un dato sobre eso, es que en Egipto se momificaba a los faraones, a gente importante, pero en el caso de las momias de Chinchorro, se ha descubierto que en realidad se momificaba a la gente común y corriente, a todo el mundo. Y al parecer, por los lugares donde han encontrado estas momias, formaban parte de la vida cotidiana de, bueno, de esta comunidad. O sea, la momia convivía con la gente, digamos. ujú. Entonces era como A mí, algo más a mí lo que cotidiano. me ha impactado, no, esto no lo sabía, pero cuando he buscado fotos de las momias, he visto que, no sé, las momias tienen unas figuras, unos símbolos muy raros en el cuerpo, ¿no? Parece que representan, quizá, puede ser mi hipótesis, que representan un poco la vida de quien está, de a quien momificaron. No sé, Ujú. Sí, cómo sí. lo... Bueno, tú sabes que con respecto a estas cosas es difícil afirmar algo así como muy Mm, contundente, pero ya el hecho de que tengan estos símbolos, bueno, que hay distintos tipos de momias, imagínate, ahí están las momias negras, las momias rojas, son y se van dividiendo por periodos históricos, entonces es probable que sí. Y también yo especulo que sí, porque las momias se mantenían en las casas, entre comillas, casas, y formaban parte del entorno familiar. Entonces, tiene que haber alguna historia ahí como, interesante. no sé, levantarse a desayunar y encontrar a la momia en el patio de la casa. Claro. Bueno, y fíjate que el año 2021 las momias fueron declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Así que, bueno, todavía se están estudiando. Ha Ujú, habido también algunos problemas para conservarlas porque la humedad, el cambio climático, pero bueno, que se está claro. trabajando y se siguen descubriendo, dicho sea Ujú. de paso. Pero es muy curioso porque cuando vi el nombre, momias chinchorro, Ujú. hice la conexión inmediata porque en Colombia, por ejemplo, un chinchorro es una hamaca, Mira, qué pero que a curioso. su vez, ¿no? Son objetos típicos de, pues, gente de indígenas, ¿no? O sea, que ellos Ajá. fueron los que las empiezan a tejer y todo esto. Entonces, no sé, habría que indagar un poco más la palabra, por qué terminó esta palabra allí. Pero creo que también se dice en Venezuela, sino en esta región un chinchorro es una hamaca. Así que por ese Mira qué lado, curioso. Ajá. sí, no sé, me pareció interesante eso. No, sí, mira, me parece curioso porque mi pareja es de Venezuela, nunca le he escuchado esa palabra, pero acá por lo menos chinchorro es porque la cultura prehispánica tenía ese nombre. Ahora sobre el origen de la palabra, ahí sí que, bueno, habría que hacer una investigación. Una investigación que la haremos cuando tengamos otra vida, porque en esta no. Bueno, pero en el norte No da el tenemos tiempo. también, en el norte tenemos también el desierto del norte, o sea, las momias están en el norte y el desierto seca toda la ropa. ¿Y cómo es vivir? ¿Cómo es estar cerca de un lugar en donde incluso los cactus se quejan del calor? ¿Alguna vez has estado en el desierto de Atacama? Sí, por supuesto que sí. El desierto de Atacama, conocido por ser el más árido del mundo, se Ujú, ubica en el norte de Chile, entre, bueno, Arica y Parinacota, en la región de Atacama, por eso se llama así. ujú. Si no me equivoco, tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, así que, bueno, llueve menos de 15 milímetros de agua al año en algunas zonas, por si acaso, y bueno. Mira, vivir ahí, por supuesto que hay gente que vive en los alrededores. También hay unos temas que, bueno, que son menos glamorosos, como por ejemplo que hay desecho de basura, o sea, de Ujú. ropa.
de la Ujú, ropa que viene de otras partes del mundo, de estas cadenas que, bueno, hay algunos temas, pero bueno, el desierto de Atacama es un lugar único. Hay más de, bueno, no más de, sino que hay alrededor de 300 noches despejadas, con cielos despejados, lo que lo hace ideal para la observación astronómica. Y ujú. también, otra cosa curiosa es que cada 5 o 7 años el desierto florece. Florece. Wow. Y si no estoy mal, Ajá, exactamente. el color de las flores es lila, violeta, ¿no? Sí, amarillo, blanco también es el que predomina. Sí, Ok, ok. Porque para exacto. mí es como el favorito, el lila, me parece muy, o sea, el paisaje de un desierto floreciendo, para mí Sí. es, mejor dicho. Sigamos un poco con los lugares. Y vamos a hablar de Francia en Chile. Francia. Francia en Chile, ¿no? ¿Cómo es que Chile salvó una cepa francesa sin darse cuenta? Una cepa francesa de vino. ¿A ti te gusta el vino? No. Lo que pasa es que yo no bebo alcohol, nada, nunca. Eh, yo sé que este comentario es como lo más aburrido que alguien puede decir. No sé, no es por ningún motivo religioso, de hecho yo no nada con la religión, pero no bebo alcohol, no me gusta. Sé que el vino chileno es muy bueno, sí lo sé, no lo vamos a desconocer, pero a mí en particular ni el vino ni ningún tipo de alcohol. Pero sí la gente que le gusta el vino sabe reconocer el valor que hay. Y entonces, esta cepa francesa, ¿dónde la encontramos? O qué vino es para las personas que no conocen muy bien? Bueno, te voy a contar un poco este tema. En el siglo XIX llegó a Chile, se cultivó la cepa de Carmener, ¿ya? Que produce el vino Carmener. Bueno, que esta cepa estaba en distintas partes del mundo y bueno, en algún momento hubo una plaga de la filóxera que hizo bueno, finalmente acabó con todos estos viñedos y por lo mismo se acabó la cepa Carmener. No sé exactamente si atacó a otra cepa, la verdad no sé, pero sí sé que acabó con la cepa del vino Carmener, la filóxera, hace bastantes años atrás. Y bueno, se dio por extinta. Pero en Chile, como nosotros tenemos barreras geográficas que, digamos, mantienen a raya digamos, estas invasiones o estas plagas, la cordillera por una parte, el desierto en el norte, la Antártica en el sur, el Océano Pacífico, la filoxera nunca llegó a Chile, pero nosotros no lo sabíamos. Eh, a ver, fue el año 1994 recién que hubo un experto en este tema de vinos que dijo, oye, pero esta cepa que tenemos acá no es Merlot, que era lo que se pensaba que había en Chile, es Carmener. Entonces, la misma cepa que se dio por extinta en todo el mundo, acá no se vio afectada por las barreras geográficas del país, pero nosotros no lo sabíamos. O sea, fue el año 1994 que ocurrió esto. Y bueno, esa es la historia. Siempre tuvimos Carmener y de hecho hoy en día el vino Carmener, bueno, sí se sigue produciendo de alguna forma en Francia y en otros lugares, pero Chile tiene la cepa original acá que no se vio afectada. Así que esa es la historia. ¡Wow! ¡Qué suerte! O sea, un país con algo muy especial y que no sabía que lo tenía. ¿Cómo? Así Pero lo que es. sí sabes, lo que seguro que sí sabes que tienes y que me dijiste antes es esta posibilidad. ¿Cuántas noches dijiste que el desierto de Atacama tenía un cielo Está despejado? despejado. Alrededor de 300 al año. Vale. Entonces, por eso es que los telescopios prefieren Chile y no Hawái al momento de divisar las estrellas, ¿no? Me imagino que se siente orgullo, ¿no? Cuando
saber que en tu país pues tiene algo tan especial. Chile y la astronomía, ¿qué me cuentas de eso? Sí, bueno, extraoficialmente, porque uno a veces dice estas cosas de orgullo, pero claro, lo que nosotros sabemos acá es que Chile se considera la capital mundial de la astronomía porque alberga alrededor del 70% de la infraestructura astronómica mundial. Bueno, gracias a esto que te decía, en el norte de Chile el clima es seco, perdón, la altitud, no la actitud, la altitud y la baja contaminación lumínica. Entonces el cielo se mantiene muy despejado. Y bueno, el Observatorio ALMA, que es un radiotelescopio, es el más grande del mundo, se ubica en esta zona. Bueno, también hay otros, por supuesto. Y algo que tú mencionabas de que por qué Chile y no Hawái, una de las cosas es que creo que donde se ubican los telescopios, los radiotelescopios y lo demás, si bien es cierto, Chile es un país sísmico y tenemos terremotos, la infraestructura que tienen, por supuesto, está diseñada para este tipo de eventos, pero también en la zona donde están ubicados corren menos peligro, por una parte. En Hawái hay muchos más volcanes, bueno, es un poco más inestable el tema del clima también, cosa que acá es difícil que pase. Y creo que allá también tienen unos temas como políticos con respecto a la instalación de estos observatorios que en Chile no hay. Entonces hace mucho más fácil y amigable que se ubiquen acá, tanto por la parte geográfica, climática y también los temas ahí con la gente sociales. Porque son inmensos los telescopios, o sea, vistos desde, no sé, mm, Sí. son altísimos, son, además que, no sé, cuando pienso en un observatorio, pienso siempre en primero como una cúpula y de la cúpula sale, ¿no? El telescopio o algo así, pero creo que allí están directamente, ¿no? Sobre el desierto, entonces yo creo que eso también los hace un poco diferentes, ¿no? Sí, 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 son espectaculares. Bueno, como te decía, el ALMA, que es el más grande del mundo, está ubicado en el norte. Exactamente, no sé, creo que es en un llano, no, te mentiría, no me acuerdo del nombre. Después está el Observatorio Vera Rubín, bueno, hay varios, hay Ahí muchos. Y va. también hay algunos que están, digamos que reciben visitas programadas, por ejemplo, de personas, de turistas, de escuelas, etcétera. O sea, sí hay una cultura astronómica, digamos, abierta en Chile. Ujú. Pero, em, ¿quiénes son más altos? ¿Los telescopios o los MOAS? Ya nos pasamos un poquito más hacia el... Wow. Mira, el tema de los Moais, yo sé más que todo el peso que están por las 80 toneladas que de la altura. Yo apostaría por los observatorios astronómicos, por los telescopios que por los Moais, pero sin duda que son otro tema súper interesante, porque acá los Moais se ubican, para que la gente se haga una idea, en la isla de Pascua, que es una isla que está a más de 3.000 kilómetros de la costa chilena. Así que ahí, y es no es él, pero es uno de los lugares habitados que está más alejado de todo en el mundo. Ujú, Así ujú. que sí, es un misterio todavía el tema de cómo se, se esculpió a estas figuras y luego cómo se las desplazó, porque son también súper altas. Exacto, 80 toneladas, o sea, yo digo que eso es magia, Ujú, magia ancestral, ¿cierto? ¿Alguna vez has estado ujú, allí? sí. No, todavía no, todavía no. Sabes que todos los años digo ya voy a ir y bueno, que siempre o me voy a otro lado o no resulta el viaje. Todavía no he podido ir, pero sí tengo muchas intenciones de conocerla porque es un lugar que, como te digo, es súper diferente en cultura, en el idioma, en todo a lo que yo conozco de Chile. Entonces, definitivamente vale la pena conocerla. Ujú. Es como,
Bueno, aunque no está tan lejos, pero es como San Andrés de Colombia, ¿no? Porque San Andrés está, también es una isla de Colombia, pero está súper lejos de Colombia. Está más cerca de otro país Ujú. de Centroamérica. Em, Exacto. vale, hay algo que también leí sobre Chile, además de los Moais, es de la Minga, no sé si lo pronuncio bien, de la Minga de Chiloé, que es Sí, Minga. Minga, vale, vale. ¿Eso es real o es un cuento de borrachera? ¿Qué es eso? ¿Y qué es esa tradición? No, no, es real. A ver, nos vamos a desplazar un poquito más hacia el sur, al archipiélago de Chiloé. Ya vamos como saltando ahora de isla en isla. En el archipiélago de Chiloé existe una tradición que se llama la minga, como tú bien decías, Ujú, que es ujú, el traslado de una casa. O sea, no es que yo me voy a mudar de una casa a otra, sino que yo me voy a mudar, pero me llevo mi casa. Entonces, es una, la minga, me da mucha risa porque ahora que lo digo, suena como raro, pero claro, como nosotros ya sabemos cómo funciona, la minga es una tradición comunitaria en la que se trasladan las casas, como te decía, completas de un lugar a otro. Es una práctica ancestral que se remonta hace antes de la llegada de los españoles. ujú, Y bueno, la organización incluye la preparación de la comunidad previamente. Se elige el día, bueno, según el clima, la disponibilidad de la gente. Consideremos que mientras más hacia el sur de Chile, más frío, más viento, más lluvia. ujú. Y bueno, los dueños de la casa invitan a los familiares, a los vecinos, a los amigos, o sea, es algo como muy comunitario. Se desmonta la casa, o sea, se levantan los cimientos, se colocan debajo troncos gruesos debajo de la estructura para poder deslizarla, o sea, se hace como una especie de trineo. Y bueno, se puede trasladar por tierra o a veces por mar. Es súper loco, pero sí se puede trasladar por mar. Cuando se llega al lugar que la familia decidió que va a vivir, bueno, se termina el traslado, se instala la casa en este nuevo terreno, se ajustan los cimientos, bueno, las estructuras y todo lo demás. Y cuando todo esto se termina, se finaliza con una gran celebración, con comida típica, con música, con baile, bueno, con agradecimientos y todo lo demás, pero es algo comunitario. Em, no sé, es algo que no llego a imaginármelo, ¿sabes? Solo pienso como se está metiendo agua en mi sala. No lo sé. Me, pare- me parece Bueno, sí, me súper imagino que después curioso. habrá un proceso de secado del hogar. Claro, Claro, sí, sí. claro. Es que lo es, lo es. Bueno, Chiloé tiene muchas cosas interesantes además. Ok, ok. Em, no sé, ahora me surge la pregunta de si es durante todo un día o toma más días eso. Me imagino que serán 2 días. Ah, me imagino. No sé exactamente cuánto será el tiempo porque hay una preparación previa y todo, pero te aseguro que debe ser más de uno. Sí, Ujú, entre que el ok. traslado, la preparación, ponerse de acuerdo. O sea, hay toda como una gestión estratégica del cómo se va a hacer. El traslado me imagino que, bueno, dependiendo de la distancia, porque, o sea, pero bueno, Ujú, hay, y que además debe ser diferente hacerlo por tierra que por el mar. Bueno, ahí ah. habría que ver, porque como te digo, Chile es un archipiélago, o sea, hay varias islas y habría que ver hacia dónde se van a desplazar los dueños de su casa. Es que no lo puedo, todavía no sé, no me lo puedo imaginar. Tendría que verlo con mis ojos para decir Hoy sí, en sí, sí. YouTube. Sí, búscalo en YouTube, de seguro hay, sí, sí. Bueno, pero algo que seguro tú dijiste que luego celebran con comida y todo, pero seguro que no celebran con la once, ¿o sí? Bueno, ¿por qué no? Sí, la once, la típica tradición, esta es la tradición que une a todos los chilenos independientemente de su clase social, su nivel educativo o incluso de la región geográfica en la que te ubiques.
La once, probablemente sí hagan una especie de oncecita durante la minga, es más una fiesta, pero la once es algo más familiar, como más íntimo, es una especie Ujú, de merienda que ujú. nosotros hacemos. Merienda, bueno, en mi infancia mi abuela era de tomar once a las 5 de la tarde, o sea, en punto con té. El té, bueno, en Chile es una de las bebidas que más se consume, bebida no alcohólica, quiero decir. Y usualmente pan, en Chile también además es uno de los países que a nivel mundial creo que está en el tercer lugar que tiene el mayor consumo de pan. Y bueno, hay algo en el pan, palta puede ser que fanática de la palta, jamón, queso, bueno, ahí dependiendo. Pero es un momento en el que las familias se reunían. Hoy en día se siguen reuniendo, pero bueno, que es un poco más difícil y bueno, hacen esta comida. Hoy en día la hora de la once puede variar entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche porque muchas familias en vez de cenar toman once. Entonces se Ok. reúnen en algún momento, se hacen un té, un café, generalmente té, un pan con algo, y bueno, miran la televisión, pero esa tradición es muy chilena. Y yo cuando he salido de Chile es como, bueno, quiero tomar once, y al principio la gente no entendía, pero ¿qué es eso de la once? Y yo, pero, bueno, y ahí tú te vas dando cuenta que son cosas que son solo de acá. Pero mira, cuando tú me contaste un poco de esa tradición, yo pensé, y en Colombia existen las onces, pero en plural, Mira, y es una merienda, ¿no? Entonces tú le dices a alguien, vamos a tomar las onces, y es tomar una merienda, ese pancito con café, sobre todo café, allá no es tanto té, pero sí, sí existe, pero es las onces. mira, qué loco, qué loco. Hace un tiempo atrás un alumno me decía que en Inglaterra tenían algo como The Eleventh, como que era, pero era en la mañana, era media No, mañana. ah. Tecito, galletitas y cositas así. Así que bueno, mira, anda a saber Aquí en tú de Alemania dónde. Ajá, Aquí en Alemania es más el café y la tarta, ¿no? Media tarde, el Kuchen. sí, Kaffeekuchen. Aquí en Alemania es eso. Porque la variedad de tartas que te ofrecen en estos lugares es impresionante. Sí. Mira, yo Vale. algo sé porque hacia el sur de Chile, en Valdivia, hay algunas colonias alemanas que se instalaron y que mantienen su tradición. De hecho, hay un pueblo bien hacia el sur de Chile que se llama Frutillar, que incluso hay unos letreros que puedes encontrar en alemán y bueno, el tema este del Kuchen es un tema acá, también sí se consume. Bueno, y ahora que te fuiste al sur, a la colonia alemana, eh, vamos un poco más al sur. Y vamos a hablar de la Antártica, porque es que Chile no Wow, tiene todo, ¿eh? O sea, es que hemos hecho un sí. viaje por muchos lugares de Chile, ¿no? Villa Las Estrellas, en la Antártida. Sí. O sea, yo no sé, me imagino a la gente viviendo con los pingüinos o no. O ¿por qué no? En todo caso, aquí dato random, los pingüinos no solamente están en la Antártica, también puedes encontrar algunos en el norte, cerca del desierto, pero esa ya es otra historia. Ahí lo dejamos como un dato para que la gente después lo busque, pingüino de Humboldt. Bueno, mira, lo que me dices con respecto a la Antártica es súper interesante porque Chile es el único país en el mundo que tiene una división político-administrativa en la Antártica. O sea, lo que nosotros llamamos acá una comuna, con gente que vive ahí, con gente que vota, hay una iglesia, una escuela, un hospital y este lugar es Villa Las Estrellas. Se ubica en la isla, perdón, Rey Jorge, que es un territorio de la zona antártica. Ujú, Y bueno, lo curioso que tiene esto es que es la única localidad permanente de carácter ujú. civil que existe en la Antártica, porque tú sabes que siempre hay bases militares, perdón, bases científicas, etcétera, pero esta es civil.
Por lo tanto, viven familias chilenas, entre creo que 80 y 150 familias, dependiendo también de la época del año, porque por supuesto vas a encontrar más gente en verano que en invierno. Mm, Y la mayoría de ellas son personal militar, científico y sus familias. ujú, Em, lo que sí es curioso con respecto a esto es que por los tratados por el Tratado Antártico, sí es una base, es una comunidad permanente, pero las familias tienen que ir rotando. O sea, viven entre 6 meses y 2 años en el lugar, porque ahí hay cierta, una zona geopolítica estratégica, entonces tampoco es que se pueda ir a hacer eh, digamos, ir a vivir de manera permanente, pero sí, sí, existe. Hay supermercados también, llega el internet, como te decía, se vota, así que sí. vale, bueno, no me imagino, no sé. También vi un par de fotos del lugar y sí, eso, Ajá. como tú dices, no me imagino a más de 200 personas viviendo allí. Es un lugar súper pequeño, pero lo curioso es eso, que escuela, supermercado, realmente con todo lo necesario para vivir durante mínimo 6 meses, como dices. O sea, también una experiencia interesante y única, ¿no? Sí, Sin oye, y se pingüinos. me olvidaba un dato freak. O sea, el dato freak, el año 1984 nació la primera guagua, una guagua en Chile es un bebé, nació la primera guagua chilena en la Antártica. Ojo que, si no me equivoco, fue una guagua argentina que nació primero ahí, pero el año 1984, antes quiero decir, el año 1984 nació la primera guagua chilena en la Antártica. Así que, ¿cuántos años debe tener esa guagua ya? 41, más o menos. Wow. En el momento en el que dijiste guagua y bebé, en esos segundos, antes de saberlo, sabes, mi cabeza ya había creado Colapsaste. una imagen mental de nació la primera guagua. Entonces yo me imaginé un bus, porque en muchos lugares, y ese es el significado. Sí, sí, yo sé, yo sé. Claro, entonces llegaste y me rescataste mi mente y dijiste, bebé, yo, vale, ya le estoy dando sentido a la vida. Yo ya decía, Chile está muy raro. Vale, vale, ¿Te vale. imaginas un parto de un bus? No, un bebé, un bebé. Qué bien, qué bien. Bueno, pero vamos hasta el momento por 9. Nos falta el dato número 10 de Chile. Algo algo que haya en Chile, que tengamos muchas personas, como en el móvil, en una cafetera, no sé, algo que veamos diariamente, pero que en Chile hay demasiado. En tu auto. En mi auto, por ejemplo, en El los cobre. cables, el cobre, el cobre. ¿Hay mucho Es cobre en Chile? el cobre. Bueno, Chile es el mayor productor de cobre del planeta, así que es probable que toda la gente que nos esté escuchando ahora tenga un pedacito de Chile en su vida y no lo sepa. Chile produce, creo que alrededor creo que es el 28% del cobre a nivel mundial, casi un 30%. Y además posee el 23% de las reservas mundiales de cobre están acá. Así que tenemos explotaciones mineras, la más conocida es Chuquicamata, está La Escondida, El Teniente, Coyahuasi. Bueno, que todas estas se ubican en el norte de Chile, En por el norte. supuesto. Y exacto, ahí entre el desierto, los pingüinos que están por ahí en la zona costera de ese lugar, por ahí. Y claro, en los usos del cobre, como tú decías, cables eléctricos, componentes electrónicos, circuitos, también se utiliza mucho en las tuberías, en los sistemas de calefacción, en los revestimientos. Bueno, acá una de las cosas que se está haciendo mucho es la fabricación de paneles solares, las turbinas eólicas, entonces también requieren de cobre. Eh, los motores eléctricos se me ocurre también, o las baterías de los autos eléctricos también con cobre.
eh, qué sé yo, los hervidores, no sé si se dice hervidores allá, eso, la cafetera que tú la pones, le pones Para el agua y agua. hierve. Sí, Acá en sí, Chile sí, se sí, llama un un hervidor, hervir. eso también. Eso. Ok. Así Wow. que O sí. sea, el Mucha norte inversión de Chile. extranjera también. Ujú. Sí, El norte de sí. Chile está lleno de muchas cosas, ¿no? Yo creo que es muy polifacético en ese Sí, sentido. sí, sí. Bueno, el sur también, oye, que no te creas, pero claro, como es digamos la principal actividad económica de Chile, sí, sí, se encuentra ahí. Ujú. Y bueno, ya tenemos nuestras 10 cosas, un poco para para recapitular sobre, ¿no? Hablamos de terremotos en Chile, hablamos de las momias más antiguas del mundo, ¿no? Que son las chinchorro y que no es una hamaca, es una momia. Hablamos del desierto de Atacama, del vino, del vino Carmener. Hablamos de la astronomía, hablamos de Ajá. los Moais de Rapa Nui, hablamos del Minga en Chiloé, de la ONCE en Chile, del cobre chileno y sí, de la comuna en la Antártica llamada Villa de las Estrellas. Pero algo que no me puede, o sea, no me puedo ir sin preguntarte, por favor. Yo he escuchado muchas veces de los chilenos, somos el mejor país de Chile. Eso es humildad o cómo es? Explícame. Eso es un meme, Jennifer. Sí, somos el mejor país de Chile. Es un meme que surgió a partir de, si no me equivoco, a ver, de una celebración futbolística. Estaba, creo que jugando a la selección chilena, algún partido de fútbol ¿Mm? importante. Y, y creo que después de ganar ese partido, ese torneo, no sé qué sería la verdad. Ahí me van a disculpar por la falta del dato duro. Pero claro, todos los chilenos estaban celebrando y se acerca un periodista y le pregunta a un hincha, a un fan de la selección, le acerca el micrófono y toda la gente eufórica. Entonces esta persona, en vez de decir, no sé qué querría decir en realidad, quizás somos el mejor país de Sudamérica, del mundo, no. Dijo, somos el mejor país de Chile. Y eso fue tan gracioso, fue tan hilarante que se transformó en un meme. Esto pasó hace varios años atrás. Y, Ajá. y siempre que pasa algo, ya sea positivo o negativo, sobre todo negativo, a modo de sarcasmo se dice, oye, pero si somos el mejor país de Chile. Así que fue una confusión graciosa que perduró en nuestra historia contemporánea reciente de Internet. Gracias, Internet. Sí, ese es el problema de Internet, que antes, hace muchos años, cometías un error o decías una estupidez y se olvidaba, pero ahora todo queda grabado, todo queda ahí y durante años no te puedes liberar de eso. Bueno, pues el viaje a Chile ha Sí. sido bastante intenso. Espero algún día poder hacerlo en realidad y subirme a un avión e ir a Chile y visitar el país. Así que, Natalia, ¿a ti cómo te pareció un viaje por tu país o este Bueno, viaje? bueno, este viaje bueno, que pasamos por el norte, por islas, archipiélagos, por el sur, por la Antártida, o sea, creo que ha sido un viaje completísimo. Te quiero decir que si vienes a Chile, por supuesto que me llames, nos juntamos ahí, podemos hacer algunas cositas juntas, por supuesto. Y que nada, que yo todavía estoy conociendo Chile, todavía me faltan cosas. Conozco el norte, conozco partes del sur. Mi sueño es ir a la Antártida, pero bueno, quizás en un par de años está un poco cara la cosa. Todavía creo que $6.000, pero bueno, Wow. que por ahí estamos. Y nada, pues invitar a la gente que se animen a conocer Chile también, que es un lugar que está lleno de cosas geográficamente hermosas y también una cultura que es súper interesante. Ujú. ¿Hay alguna expresión para despedirse típica chilena? O alguna palabra que tú digas, podemos ¡Uf! cerrar. Bueno, ¡Guau! yo sé, esto es un episodio en sí del español chileno, pero una. Una expresión, pero una palabra
o una O expresión? expresión, Porque una aquí, expresión. una expresión, oye, es que me pillaste justo ayer. A ver, es que expresión, mira, la que se me viene primero a la cabeza, justo fue porque, no sé si es mi favorita o no, pero justo la estaba conversando ayer con una estudiante, que es ser sanguchito de palta. Ser sanguchito de palta. A ver, no sé si te lo imaginas, quiero saber A primero ver, si te lo imaginas. palta es aguacate, ¿no? Sanduchito de Ajá. palta. No sé, como quiero ser algo deseado. No, ser un sanguchito de Ok. palta. Ok, no. Bueno, mira, piensa en esto, te haces un sándwich de palta, o sea, pero con mucha palta, porque la palta chilena es la mejor del mundo y aquí nadie me puede rebatir eso. Entonces le echas la palta, la mueles, qué sé yo, lo tapas y cuando te lo vas a comer, obviamente lo tienes que apretar un poquito. Entonces, cuando tú vas a mascarlo, la palta usualmente se desborda del pan y se cae. Entonces, ¿qué pasa? Que en Chile a la gente que no es muy discreta, o sea, si yo te cuento un secreto y tú, sí mala intención, pero un día me dice, oye Natalie, ¿te acuerdas de que me contaste que delante de otras personas? Como que Ajá, Jennifer, pero qué sanguchito de palta, ¿qué sanguchito de palta eres? ¿Cómo se te ocurre se te decir eso si era un sale. secreto? No tenías que contarlo. Se te sale, como la palta del pan, ser sanguchito de palta, ahí está. Ok. Bueno, en Sí. Colombia, bueno, pero esa es muy fuerte. La del sanduchito de palta me gusta porque suena, aunque es algo negativo, pero suena todavía bien, porque en Colombia decimos ser un sapo. Acá igual, acá ¿Sí? Ah, igual, bueno, sí, sí. Y también, y acá tiene una connotación negativa, de hecho, ser sapo, o sea, ser sapo es lo peor. O sea, el exacto. sapo es el que va y te acusa con el jefe. No, 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 sí. Mira, Sí, sí. no tenía idea, así que ya sabemos, hay hartas cosas en común entre Chile y Colombia. No, a mí lo que me encanta más de estos episodios es que yo misma me llevo muchísimas cosas y he aprendido bastante hoy. Así que Natalia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Jennifer. Para mí ha sido un honor. Espero que quienes nos están escuchando o viendo disfruten mucho del episodio y luego pueden hacer los ejercicios interactivos que van a encontrar en la entrada de la plataforma. Así que muchísimas gracias, Natalia. Y cuando salga el episodio, voy a hacer un sanduchito de palta. Eso, y te lo comes en mi honor. Vale, Gracias, vale. Jennifer. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que estés bien. Chao, chao.